Armin Meiwes nació en Alemania un 1 de diciembre de 1961. Era un chico normal en la escuela, aunque algo retraído y apartado de sus compañeros, que lo molestaban frecuentemente. En su familia vivió las sucesivas separaciones de su madre y al final de su pubertad vivía solo con ella sometido a una estricta disciplina. Su madre era una mujer estricta y manipuladora, y controlaba a Armin para que no la dejara en ningún momento, a veces llegando a fingir enfermedades para que éste no se alejara de ella. Mientras tanto, Armin comienza a juntar muñecas a espaldas de su madre. A los 14 años, se come una de ellas y con el resto de las otras, comienza a armar bizarras criaturas que mantiene escondidas. A la edad de 18 años, se muda con su madre a la enorme mansión que la familia poseía en las afueras de Rotemburgo. El lugar tenía 44 habitaciones, y sus amigos la llamaban la Casa de los Espíritus. Pocos años más tarde, Armin entra al ejército, en donde destaca por su orden y disciplina, además de sus servicios como técnico en computadoras, un plus que le valió varios privilegios por aquellos años. Armin parecía un joven correcto, pulcro y excelente hijo, pero en el fondo, estaba desarrollando una peligrosa dependencia por su madre. En 1999, la madre de Armin muere a raíz de un accidente en el sótano de la casona, dejando a un apenado y solitario Armin. Mientras sus amistades le incitaban a salir y conocer gente nueva para comenzar una nueva vida, todos sabían lo dependiente que era de su madre. Armin decidió convertirse en un obsesivo navegante de internet, en donde comenzó a bajar todo tipo de material gore y perversiones sexuales. El caso del caníbal de Rotemburgo es sin lugar a dudas, uno de los más insólitos de la historia del crimen. Las características de este caso lo hacen excepcional desde todo punto de vista, y nos hacen pensar seriamente en el nivel de la depravación humana. En foros como Wnet o Caníbal Café, en Alemania, se comenzó a correr el rumor de la existencia de un supuesto caníbal que integraba la comunidad. Este había colgado un aviso, dentro de varios foros, en el cual solicitaba a un varón que estuviese dispuesto a ser devorado por él. El anuncio era sencillo, pero chocante. Se busca un hombre joven, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado. Por muy absurdo que parezca, a algunos usuarios les pareció atractiva la idea y se juntaron con el misterioso sujeto, aunque no llegaron a ser comidos, pues se habían mostrado nerviosos e inseguros una vez que se concretó la cita. Hasta el momento, todo parecía una ridícula broma para llamar la atención. Sin embargo, quienes se relacionan con el oscuro mundo de las perversiones sexuales y las fantasías bizarras, la historia no pasó desapercibida. En el chat, conoció a Bernd Brandes, un ingeniero de Berlín. Brandes había tenido una vida atormentada. Su madre se suicidó cuando él era un niño tras padecer profundas depresiones. Su padre lo dormía leyéndole cuentos de hadas aterrorizantes. Brandes recordaba sobre todo la fascinación que en él ejercía la historia de Hansel y Gretel, engordados por una bruja para ser devorados. Brandes se declaraba bisexual, y violencia y tortura formaban parte de sus rituales sexuales cotidianos. Frecuentaba prostitutos que conocía en los bares, a los cuales les solicitaba que mordieran su pene y se lo arrancaran, cosa que ninguno quiso hacer. Brandes se citó con Armin el 10 de marzo de 2001 para un fin de semana, donde ambos pusieron a prueba sus instintos caníbales. Se dice que cuando se encontraron en el andén, Brandes le extendió la mano y le dijo: "Yo soy tu carne", a lo que Armin respondió: "Yo soy Armin". Tras la despedida en la estación, Brandes lo pensó mejor y llamó a Armin para que lo recogiese. Quería probar otra vez. Armin grabó todo con una cámara de video. Después de varias horas de conversación y de ingerir 20 pastillas para dormir, 2 botellas de jarabe para la tos y media botella de whisky, Brandes quiso que Armin le amputase el pene. Armin lo mordió y trató de arrancarlo con la boca, entre los gritos de dolor de Brandes, pero al final no pudo. El pene quedó solamente desgarrado. "Córtalo de una vez", dijo la víctima. Así que Armin tomó el cuchillo y terminó su labor. Por fin Brandes pudo cumplir un sueño: comerse sus propios genitales. Armin partió el pene en 2 trozos y los puso en la sartén, aderezándolos con pimienta, sal y ajo. Estaba contento mientras cocinaba y conversaba con Brandes, quien pese a que estaba muy drogado y alcoholizado, hablaba sobre lo bien que olía el guisado hecho con su pene. Al comerlo, notaron que su tamaño se había reducido a causa de la cocción. Brandes lo mordió, trató de masticarlo, pero al final lo dejó sobre el plato y le reprochó a Armin: "Está muy duro. No puedo comerlo. Dijiste que todo sería perfecto".
Luego de que Brandes comenzara a desangrarse y perdiera el sentido, Armin lo cargó y depositó en una bañera con agua tibia, en donde Brandes parecía fascinado mirando cómo se sumergía en su propia sangre. 10 horas más tarde, Bernd y Armin acordaron que debía ser sacrificado, pues aunque había perdido litros y litros de sangre, aún estaba semiconsciente. Armin lo puso sobre una mesa y lo degolló con un cuchillo, luego lo destritó, lo descuartizó y enterró algunos trozos en el jardín, mientras otros los congeló y se los comió en días posteriores. Armin vio por fin cumplido su deseo de comer carne humana. Según las declaraciones a la policía, la carne de Brandes tenía un sabor muy parecido a la carne de cerdo. Mientras tanto, seguía en busca de su siguiente víctima voluntaria por internet. Se me está acabando la carne, afirmó en un foro. Esta actitud fue la que condujo a la policía a desenmascararlo. La policía lo arrestó un año después del asesinato. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras mostró que Armin no presentaba ninguna enfermedad mental cuando cometió el crimen, pero consideraron que su víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema era que la víctima dio su consentimiento al asesino y la defensa usó ese argumento para que se considerara como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que solo implicaba una sentencia de entre 6 meses y 5 años de prisión, anulando la consideración de que fue un asesinato. En una apelación de la fiscalía, esta vez el abogado defensor citó como un argumento favorable que Armin dejó libres a 4 personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio, por las dudas que mostraron. Brandes sí dio su pleno consentimiento antes de que lo matasen. Pero esto valió de poco y Armin fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales. El caso de Armin Meiwes conmovió a todo el mundo por su extraña crueldad. Armin disfrutó dando entrevistas a causa de la popularidad que le dieron los medios de comunicación. El caníbal de Rotemburgo grabó en 3 cintas de vídeo, de casi 4 horas, cómo cortó el pene a Brandes, cómo ambos lo comieron y cómo finalmente troceó y comenzó a devorar al moribundo. La audiencia de Kassel, donde se desarrolló el juicio contra Armin, rodeó de fuertes medidas el trío de cassettes que contienen las escenas que en el mercado negro pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros, según los expertos. Se le preguntó el motivo por el cual grabó todo, a lo que contestó: quería contemplar repetidas veces el vídeo para masturbarme.